Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo dependiendo de la hora en que veas este video, esta transmisión, esta grabación. Yo soy Henry Main, estoy contigo para una sesión más de lectura de mi segundo libro, que es Nerea 2, Revelaciones del linaje del señor Nahual, don Jorge Elías. ¿Ya tienes listo tu asiento favorito? ¿Tu bebida favorita? Aquí está la mía, mira. A ver de qué la vamos a saborear esta vez. Ya fue de tuna, ya fue de naranja. A ver de qué más. Pero así como está deliciosa. Agua natural. Bueno, también tienes sus audífonos ya puestos. ¿Estás dispuesto a escuchar una sesión larga más? Es larga. Y yo creo que ya en adelante ya mejor no te digo todo lo que viene, porque mejor yo nada más leo, ¿sabes? ¿Pero qué crees? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues bájale la luz tantito. Ya te dije de los audífonos. Bueno, pues póntelos. Si quieres, digo, tampoco para que te enojes, me lo estoy diciendo. Y abre tu corazoncito, tu percepción, envuelve todo en tu sexto sentido, porque vamos a ver de qué se trata la lectura de hoy. En la anterior estamos viendo ya cosas acerca de cómo estaba quedando el rancho, que Nerea ya tiene a un simpático viejecillo, jardinero, que despidió al otro, por cierto, sin decir nada, en su casa. Y se está llevando con él, y ya se topó con un señor alto en el rancho, de manotas, de mirada de águila, de cejas pobladas, que además también se sentó a su lado en el avión, del que se despidió con un abrazo muy grande, sintiéndolo muy familiar. ¿Quién sabe quién sería tú? ¿Quién sabe quién sería? Pero bueno, ella sí, dice que lo sintió. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿sí? Listo, voy a empezar con la lectura, es larga. Voy. Al regresar de mi nuevo viaje al rancho, se incrementó mi contacto con los conocidos de Enrique. No porque así lo quisiera yo, sino porque ellos aprovecharon que mi amigo y su novia estaban fuera de México para insistir en que comiéramos juntos toda esa semana. Poco después me enteré por Enrique que les habían prestado dinero para que realizaran una nueva excursión en la sierra. Juntos descubrimos que sus huéspedes habían propuesto establecer conmigo una relación por separado, para que terminara reforzándolos con apoyo económico y de otras maneras. Afortunadamente el señor Nahual vino a mi rescate con una llamada telefónica. ¿Me necesitas? Sí, Alexis. Ahora más que nunca necesito un amigo. Pues yo necesito a dos. Entonces ven para acá. ¿Qué estás esperando? Al día siguiente llegó a México. Tras recibirlo en el aeropuerto, fuimos a mi casa, donde le daría hospedaje. Para justificar su estancia, lo presenté ante Tomás y mis hijos como un sacerdote católico, amigo de mi hermana Ivonne, quien vivía en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Fue lo primero que me preguntó cuando nos sentamos a platicar en mi estudio. Que me siento verdaderamente sola. Pero si te tienes a ti misma, no es lo mismo, Alexis. Los conocidos de Enrique son agotadores. Él salió de México con su novia y yo ya no tengo a nadie. Me siento tan mal que ya no quiero estar aquí. Si puedes esperar un poco, si puedes aguantarte un poco más, yo te puedo jurar que todo va a estar bien. Aprovechando que volví a sus misterios, le pedí que me explicara lo del grupo, pues no lo entendía bien. Para ir al grano, le solté la pregunta que más me estaba quemando. ¿Por qué mejor no te llevas a Enrique y a su novia contigo? ¿Por qué es que siendo tan listos sus conocidos no pueden formar parte de tu grupo? Tomado por sorpresa, Alexis me dijo que eso definitivamente no era posible, porque los grupos se conforman con base en un número fijo. Entonces yo no quiero estar en un grupo. Es mejor que Enrique y su novia estén contigo. No te preocupes por eso. Pero ¿qué preocupación más grande puede haber que esta? La mía. Sin detenerse, reclamó que yo era demasiado egoísta al tomar en cuenta únicamente mis problemas. Ni siquiera has mostrado interés en lo que a mí me pasa. Picada en la curiosidad, le pregunté cuál era su problema.
Te voy a platicar una situación muy especial, pues me interesa escuchar tu punto de vista. Según dijo, en el grupo había un hombre rebelde de nombre Marion. Para ubicarlo me recordó que lo había conocido durante mi primera visita a Chihuahua. Él fue quien se quejó del alboroto de los pájaros en el jardín. Ya que lo hubo identificado, agregó: el problema con él es que siempre quiso ser mejor que todos los demás. Esa actitud lo llevó a intentar saltarse las trancas. En muchas ocasiones Armando lo reprimió fuerte, pues no quería respetar las decisiones del grupo, tomadas buscando el bienestar de todos. Eso casi nunca le importó, pues afirmaba poder con lo que fuera. En más de 2 ocasiones puso al grupo de cabeza. En una de esas estuvo a punto de perderse en el agua. Si se salvó, fue porque Magali, Melba y Maleni unieron su fuerza y lograron sacarlo. El mismo Armando ya había previsto el riesgo años atrás, pero Marion hizo caso omiso de todo. Interrumpiéndolo, comenté que Enrique ya me había contado acerca de lo que es perderse en el Nahual. No es precisamente eso lo que le pasó a Marion, explicó. Lo que a él le pasó fue que el agua se lo tragó. ¿Cómo es eso? Para explicarse, aseguró que cuando yo entré en el agua, lo hice con el espíritu limpio, sin intentos por demostrar nada. En ti siempre ha habido mucho de bondad, pero eso Armando no lo sabía. De ahí que se ensuciara al verte caminar en el agua, sin piso alguno que te sostuviera. Orgulloso, explicó que el agua me había acariciado, haciéndose mi amiga por siempre. Las piedras que flotaron hacia ti son un regalo que te dio el agua, un regalo muy importante. Tan fantástico me pareció su relato que medio le creí. Sí, yo sé que es difícil aceptar estas cosas, pero es la verdad. Agregó que Marion ya estaba perfectamente advertido de lo que le iba a pasar si se volvía a acercar al agua. Pero todo fue inútil. Tan empeñado estaba en dominar un elemento ajeno que rechazó todo. Cualquier día de estos vuelvo a entrar en el agua, alardeó. Ya estás advertido, insistió Alexis. Fíjate en todo lo que le puedes causar al grupo si cometes una tontería. Ya no estás viendo por los demás, solo por ti. Armando ya te lo dijo y ahora te lo digo yo, que sea lo que sea. Y este es un acuerdo que me da Siri, porque estaba yo, mientras leía esto, pensando en hacerte un comentario. Le dije, tal vez no lo haga ahorita, tal vez lo haga después. Pero no, me dieron el acuerdo. Ahí te va el comentario. Fíjate lo que le dijo Alejandro a Marion. Le dijo, ya estás advertido. Piensen que todo esto se lo estuviera diciendo don Jorge Elías a Alejandro, ¿eh? Piensen eso. Supongan, porque checa exacto. Supongan que es más bien don Jorge Elías el que está diciendo a Alejandro estas palabras. Las voy a volver a leer. Ya estás advertido. Fíjate en todo lo que puedes causar al grupo si cometes una tontería. Ya no estás viendo por los demás, solo por ti. Ya te lo dijimos, Antolina te lo dijo ya y ahora te lo digo yo, que sea lo que sea. Le modifiqué tantito porque aquí los personajes son otros, pero ese es mi comentario. Haz de cuenta que esto se lo hubiera dicho, no se lo dijo, pero se lo hubiera dicho don Jorge a Alejandro. Te voy abonando detalles para que veas lo que va a pasar después. ¿Y por qué pasó? Voy. Por toda respuesta, Marion le pidió que lo dejara solo. Ya sé lo que voy a hacer, y yo lo sé. Esa tarde, mientras platicaba con los muchachos en la casa grande, Diego salió a buscar leña. Mucho tiempo después vimos que no regresaba. Fue entonces que mandamos a Roge para que lo trajera. Al acercarse, escuchó que Diego gritaba como loco, por lo que inmediatamente nos mandó llamar a Armando y a mí. Verdaderamente conmovido, Alexis tragó saliva antes de continuar su espeluznante relato. Bueno, yo no trago saliva, trago agua de... Ah, mira, aquí abajito sí tiene
tuna, y aquí arriba tiene naranjita, y aquí arriba tiene agua natural. Mm. De sabor me salió el agüita de hoy. Decía yo, verdaderamente conmovido, Alexis tragó saliva antes de continuar su espeluznante relato. Cuando llegamos, comprendimos que Marion había sufrido un accidente, pues sus ropas estaban en la orilla de un gran espejo de agua. Sin perder un momento, le ordené a Armando que viera lo que había ocurrido. Con los ojos brillándole intensamente, Alexis concluyó su relato. Armando nos dijo que lo que le había ocurrido a Marion había sido espantoso. Marion dio una enorme demostración de egoísmo, fueron sus palabras. Se quitó la ropa y entró en el agua. Cuando ya le llegaba a media cintura, el elemento lo empezó a jalar. Eso lo espantó. Nunca debió tener miedo, pues se desesperó y perdió completamente la ecuanimidad. Con voz apagada, Alexis dijo que el agua se lo había tragado por completo sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Mientras lo contaba, Armando nos proyectó las imágenes de lo acontecido. Mirando hacia el piso, Alejandro pareció sentir el peso brutal de la inmensa responsabilidad que el destino había puesto sobre sus hombros, al hacerlo el poderoso nahual que ya era. Ese es el problema más grande que he tenido, concluyó. Al verlo tan agobiado, supe que cada logro trae consigo su correspondiente carga de soledad, y que esta no tiene medida cuando se trata de un nahual. Por si alguna duda me quedara, bastaba con ver a Alexis. Frente a mí estaba un hombre fuera de duda, fuera de serie, que según me enteré después, había pasado sufrimiento sin medida para no fallarle a quienes confiaban en él, para no defraudar a aquellos que habían depositado en la fuerza de su tremenda luminosidad todas sus esperanzas para alcanzar la libertad. A cambio, había descubierto que el camino exige morir muchas veces, tantas como suman las penas del compañero del hermano. Lo peor de todo era que, a pesar de todos sus logros, Alexis no había dejado de ser el hombre solitario y sensible que desde niño fue. Según me contarían sus mujeres, al paso de los meses, el único escape que tenía para aliviar las terribles preocupaciones que en determinadas circunstancias lo agobiaban eran los escasos momentos a solas en los que se iba al jardín de la casa grande para hablar con sus queridas plantitas. Con ellas sacaba sus sentimientos más íntimos, aquellos que nadie que no fuera nahual y cargara con la tremenda responsabilidad de ver por el bienestar de 15 personas tan especiales y fuertes como las de su grupo podría entender. Tal y como resultaron las cosas, a falta de sus plantitas, Alexis se desahogaba conmigo. Devastada, supe que tenía razón. Había sido una egoísta sin nombre al pensar únicamente en mí misma y en mis enormes problemas, tan insignificantes a la luz de su relato. Me afectaba comprender el infortunio que como nahual significaba el haber perdido a uno de los miembros de su grupo, apenas unos cuantos días atrás. Pero más me afectaba atestiguar su pena ante la pérdida de un hermano, al que había llegado a querer y por quien había hecho todo lo que estaba en su mano. Más que nunca, comprendí lo necesitado que estaba Alexis de alguien con quien hablar, alguien que supiera entenderlo plenamente, no solo por esfuerzo de compasión, sino por compartir una misma sensibilidad. Otro nahual, quizás. Siento que le fallé al grupo, expresó. Bañada en lágrimas, no supe qué decir. Antes que pudiera hacer algo por calmarlo, terminó el relato de la trágica historia. Después que vimos las terribles imágenes que nos proyectó Armando, lo primero que hicimos fue tomar la ropa de Marion para quemarla en una gran hoguera. Una vez en la casa grande enteré a los demás de la terrible pérdida. Según explicó, todos se acercaron a abrazarlo, compartiendo la pena común, tal y como quería hacerlo yo misma en ese momento. No nos has fallado, me dijeron. Con todo, lo que más le dolió fue enfrentar a Ernestina, la pareja de Marion. Verdaderamente deshecha, digo ahora, la amiga de su hermana tuvo que soportar aquella terrible cruz varios meses antes de recuperarse a medias. Y eso solo después de que Alexis la tomó a su cargo. Para levantarme el ánimo,
El resto de las mujeres me aseguraron que todo iba a resultar bien, agregó Alexis. Toda esa noche estuvo muy molesto, tanto que no lo pudieron dejar solo. Armando lo observó a la mitad de la noche. El resto lo cuidó Roge, mientras las mujeres cuidaban de Ernestina. Para exprimir su dolor, varios días se los pasó hablando con sus plantitas en el jardín, pensando en la manera de encontrar un hombre más para el grupo. En ese preciso momento traté de animarlo, proponiéndole que además de Enrique, entrara a su grupo su amigo. «Estás loca, mujer». Desconcertada por su arranque, comprendí que ni siquiera en esas especiales circunstancias se descuidaba. Asimismo, comprendí que nadie, ni siquiera Alexis, podía haber evitado la pérdida de Marion, dictada por él mismo cuando decidió pasar por alto todos los indicios. Como esa mezcla tan extraña de implacabilidad y compasión era la característica del Nahual, que más trabajo me costaba comprender, recordé algo que Enrique me había dicho acerca del guerrero. Un guerrero debe luchar toda una vida para equilibrar la totalidad de su ser. Es por eso que le está permitido sacar a flote sus sentimientos, siempre que lo haga en el momento y de la manera adecuada, es decir, con auténtico desapego. Con base en las palabras de mi amigo, logré hacerme una idea aproximada de la inconmensurable soledad del Nahual. Para no parecer descortés por la manera en que reaccionó a mi descabellada sugerencia, el señor Nahual aclaró que el grupo había vuelto a completarse por la inclusión de un muchacho que llevaba por nombre Mario, quien ya había sido considerado por vez primera desde hacía mucho tiempo. En ningún momento lo dejaremos solo para ver cómo funciona, advirtió Alexis. Ahora mismo ya está trabajando con las mujeres. Yo lo único que pido es que nadie me dé más dolores de cabeza. Me disculpé con él al sentir la pedrada, acordando que los suyos sí eran verdaderos problemas, y no las tonterías que yo estaba pasando por sentirme solita. ¿Qué te parece? Ciertamente es una gran responsabilidad llevar adelante a un grupo, mucho más cuando en el grupo hay personas que no quieren hacer lo que se les dice, o que piensan más en sí mismas que en los demás, o que piensan que pertenecer a un grupo es conservarse tal y como siempre han sido. Qué equivocados son los que piensan así. Quienes piensan así no pueden pertenecer a un grupo de unificación. ¿Te das cuenta por qué, verdad? Un grupo en donde todos se deben de hermanar. Hay momentos en que lo que menos importa es cómo eres tú o cómo quieres seguir siendo tú. Y en cambio, lo que más importa es qué se necesita de todos y cómo puedes contribuir a ello dejando de ser tú. Porque muchas veces el ser uno mismo es lo que impide que el todo se complemente. Hay ires y venires, pero en mi experiencia así son las cosas. Lo voy a seguir. Va la historia de Mario. Alejandro conoció a Mario de la manera más inesperada. Cuando circulando por las calles de la Ciudad de México, en compañía de Armando y Rogelio, quien le planteaba algunos comentarios interesantes, estuvo a punto de arrollar a un joven que cruzaba la calle. Este hecho, que en sí mismo le hubiera significado el mayor de los augurios, lo desconcertó en extremo cuando en medio de un estridente rechinido de llantas que detuvo el automóvil a escasos milímetros del peatón, Rogelio profirió un grito de reconocimiento. «Miren nada más, si este se parece a un menso que yo conocí, y tú te pareces a un güey que yo conocí», replicó el caminante. Mientras Rogelio descendía del auto para saludar al amigo que acababa de reconocer, Alejandro miró a Armando. «Esto está rarísimo», le dijo. «No presentí nada de lo que estaba a punto de pasar». «Pues ten cuidado, porque eso quiere decir que el augurio está vigente». «Alejandro», le gritó Rogelio mientras descendía del vehículo, «te presento a Mario, un compañero de mi adolescencia». Por si fuera poco, Mario tomó del brazo a Alejandro y lo palmeó en el hombro en actitud de franca camaradería. «Si usted era
Quien venía manejando lo disculpo, porque lo más seguro es que este zorrillo lo haya distraído. Cuando escucharon este comentario, Armando y Roge voltearon a verse, traicionando su desconcierto. De buen humor, Mario explicó que vivía en constante riesgo de ser atropellado. Tan es así, aseguró, que seguido pago para que me hagan limpias. Ahora mismo vengo de hacerme una, de modo que de haberme atropellado me hubiera ido derechito al cielo. El pasmo de Alejandro no tenía medida. ¿Te acaban de hacer una limpia, dices? Sí, ya sé que ustedes no creen en esas cosas, pero yo sí creo en ellas. A mí sí me gustan esas cosas, terció Armando, mientras lo jalaba al interior del automóvil. Ven, te invitamos a tomar un café. Anda pues, acordó Alejandro, que este encuentro no tiene nada de casual. Sin perder un segundo, Rogelio insistió. Sí, anda, vamos a tomar un café. Sirve que así platicamos de los viejos tiempos y de lo que ha sido tu vida desde entonces. A lo largo de esa primera plática en la cafetería, Mario comentó que desde la secundaria había entablado una sana competencia con Rogelio para demostrar quién era mejor en todo, lo cual no provocó distanciamiento alguno entre ambos. Si nos separamos en el espacio fue solo porque la vida nos aventó por caminos distintos. El espigado muchacho se la pasó hablando de su gusto por la brujería y de las muchas cosas que había tenido que hacer para limpiarse y protegerse, pues le estaba yendo muy mal en su trabajo. Ya no encuentro ni por dónde buscarle, confesó. Francamente, estoy desesperado. Hasta he pensado en cambiar de ciudad, pues mi situación es muy difícil. Por si todo eso fuese poco, mira nada más lo que el destino me viene a poner enfrente a mi gran cuatacho de la secundaria. Pues no nada más te encontraste a tu cuatacho, ironizó Roge, sino a un par de demonios. Ni tanto, terció Armando. ¿Y ahora qué estás haciendo? Preguntó Alejandro. Estoy cuidando el vivero de un tío, manejando las cuestiones de exportación e importación de plantas, especialmente de maderas canadienses para fabricar lápices. Explicó asimismo que uno de los aspectos que más le interesaban eran los relativos a la renovación de los bosques, por lo que llevaba un control del número de árboles del vivero. Caramba, pues te invito a que vayas con nosotros a Chihuahua para que veas la calidad de la tierra y nos aconsejes qué tipo de árboles podemos sembrar. Enfrentado a la posibilidad de romper la mala racha que lo aquejaba, Mario aceptó, sobre todo cuando don Alejandro le ofreció pagar su boleto de ida en avión, tanto como un sueldo y los gastos de su estancia. Pero te necesitamos solo, aclaró. Ya después podrás pedir a la persona que consideres adecuada. Fíjense lo que son las cosas, cómo se encuentran las condiciones. Alejandro tenía una hermana, la amiga de la hermana era Ernestina, y Ernestina era la pareja dentro del grupo de Marion, quien sí terminó siendo tragado por el agua, porque nada más no quiso hacer caso. Pero eso también es muy importante para el linaje, porque nunca había pasado que un guerrero se perdiera, es decir, muriera, antes de hacer todo lo que ellos tenían que hacer. Y eso por eso decía Alejandro, es que eso no puede ser posible. Cuando le dijeron que podía pasar eso, años atrás, eso nunca había pasado. Pero como lo comenté en su momento, esos eran indicios de cosas muy importantes. Lo que yo interpretaba entonces, y te lo comenté, es que ahí una fuerza superior estaba indicándoles que si los guerreros en general seguían siendo, como siempre han sido, necios en que pueden con todo y en que pueden hacer las cosas rompiendo reglas, bueno, no todos las rompían, pero algunos sí. Entonces, ni ellos mismos ni su fuerza, que salvaba a los que sí las habían roto en alguna ocasión, los podría salvar. Y como ellos estaban buscando que sus linajes o sus grupos fueran a más, pues ahí estaba una causa por la cual no podían ir a más, si seguía habiendo personas que no respetaban las reglas. Pero no nada más las reglas de los guerreros, las reglas de la naturaleza misma, las reglas de la creación o del juego de separación, como le decimos nosotros, ¿verdad? Ellos dirían las reglas del espíritu.
Bueno, todo eso se va implicando. Y por otro lado, está Rogelio, que se encuentra con un amigo de la secundaria, Mario. Entonces, se estaba cerrando mucho ese grupo a tener miembros entre conocidos de años atrás, al menos dos de ellos. Más aún, acuérdense que Fernanda, Carola y Cristina se conocieron y entraron juntas al grupo. Fernanda y Carola ya se conocían de antes, eran amigas. Entonces, por eso se hermanaba mucho el grupo también, porque había relaciones previas de años atrás entre ellos. Pero eso también da muestra de que cada vez era más difícil encontrar a integrantes de grupos de linaje. Y entonces venían casi que en pares o en triadas, porque ya se conocían de antemano. Los planes de vida se habían hecho así, porque cada vez era más difícil encontrar a más, por aquí, por allá, por acullá. Sigo con la lectura. Un par de días después, en la casa grande, al primero que le presentaron fue al jardinero. Pues aquí don Loriano es el mandamás del terreno, le dijo Alejandro. A ver cómo lo ve usted, don Loriano. Notando su altura y delgadez, el anciano Pispireto declaró su parecer. Pues a mí me parece un zancudo muy simpático. Tal fue la simpatía entre ambos que el anciano en persona se encargó de mostrarle el terreno que el señor Nahual le había referido. No tuvo que transcurrir mucho tiempo para que Mario estuviera dispuesto a renunciar a todo. Cuando esto ocurrió, don Loriano dio inicio a su instrucción como cuidador, que no como guerrero. Iniciada esta, le presentaron a las mujeres del grupo, a quienes tocó hablarles de magia. Cumplidos los procedimientos, lo invitaron a formar parte de un grupo que buscaba la libertad, pero sin ofrecer detalles, pues su intención era tenerlo en la reserva. ¿Broja está en un grupo así?, preguntó. Al obtener respuesta afirmativa, Marion se rascó la cabeza para pensar. Pues si todos son como Doloriano, yo sí le entro. Aceptado como cuidador y reserva, le encargaron tareas de mantenimiento y cuidado de plantas en la ranchería donde había crecido Malenita. De cualquier manera, y para facilitar las cosas en caso necesario, le ayudaron a desarrollar su sensibilidad. Fue años después, precisamente al día siguiente de la pérdida de Marion, que Rogelio se acercó a Alejandro mientras se desahogaba, hablándole fuerte a las plantas. ¿Pero de qué te preocupas? Si ahí tenemos a uno más y está solito. Al comprender que Roque tenía razón, el señor Nahual ordenó que Mario se presentara en la casa grande para empezar su instrucción como guerrero, lo cual alegró sobremanera a Mario. Ahí termina la historia de Mario, y como ves, inmediatamente se pudo sustituir a Marion, primero con un prospecto a cuidador, y esto ya es de notarse. Hasta ahorita hemos hablado de los guerreros y cómo se van formando entre ellos a sí mismos, con ayudas. Pero ya hemos mencionado a otros, ¿verdad? Como por ejemplo la señora Gloria, hermana de Antolina, que cuidó y contactó en primer momento también a Malenita, ¿te acuerdas? Ella fungía como, pues ahora sí que cuidadora de Malenita. Entonces date cuenta, los guerreros requieren de distintos niveles de personas cercanas para hacer sus labores, sus tareas. Entre ellos son un grupo muy cerrado. Y pues es una instrucción entre ellos y nada más entre ellos. Para que acepten uno está en marciano. Pero muy cercanos a ellos están otros, a los que llaman cuidadores. Hay otros tipos de participantes cercanos a los grupos, pero de ellos cuando vaya llegando el momento hablaremos. Ahorita ya tocó hablar de los cuidadores. Son personas que cuidan la casa o que los cuidan a ellos en ciertas necesidades o que cuidan de que se hagan ciertas cosas que no requieren la participación directa de un guerrero necesariamente. En fin, ya se ve que hay una organización más amplia de lo que parecía. Bueno, sigo con la lectura. Un traguito. A ver. Mi ánimo subió por los cielos cuando concluyó aquella plática intensa y reveladora con Alexis en el estudio de mi casa.
De la noche a la mañana sentí que estaba protegida, que era aceptada y que ansiaba el momento en el que regresara Enrique para platicar con él. Ya ni siquiera me importaba la presión de sus conocidos, pues Alexis se hospedaba en mi casa y con su presencia me infundía la confianza que necesitaba para que las cosas empezaran a mejorar. Uno de esos días, la tosigante pareja me invitó a comer al departamento, pues Enrique había regresado de la Sierra de Juárez y su novia volvió al norte de México. Desgraciadamente, todo el buen ánimo que tenía se me vino a los suelos al encontrarme con Enrique, pues su actitud era fría como el hielo. Tan convencido estaba que su mala racha se debía a una combinación de factores, todos ellos directamente relacionados con su relación con las mujeres y los chismes que armaban sus conocidos al relacionarse por separado conmigo, que había decidido convertirse en el misógino más convencido que hubiera puesto sus pies en ese planeta. Lo imposible se iba a dar. Imagínense. Meses después, al recapitular los acontecimientos de aquel día negro, en el que todos llegamos al límite, Enrique dijo que mi error había consistido en que yo ni siquiera le había preguntado qué era lo que le pasaba. Otra vez, fíjense, otra semejanza entre Alexis y yo. Comprendí entonces que mi abuelo me había inculcado un orgullo tan fuerte que, mal entendido, impedía que tomara la iniciativa cuando las cosas marchaban equivocadamente con las personas que quería. Nunca pidas nada más de una vez, solía decirme mi abuelo. De esa manera nadie se sentirá con el derecho de exigirte nada. Esta frase ya la había yo citado en el libro antes. Aquí la repetía Nerea. Ahora puedo decir que ese orgullo de militar fue el que me separó de Eduardo, el día en el que se publicó la fotografía, en la que el periodista me confundió con la novia del quarterback, y el que me impidió acercarme a Ivonne para preguntarle acerca de su desmedida injusta reacción durante la lectura del testamento de mi abuelo. Por tercera vez, ese orgullo había llevado las cosas al extremo de rompimiento, esta vez con Enrique. Hubiera bastado que ese día expresaras una sola palabra de aliento y preocupación por mi estado anímico para que todo se hubiera arreglado, reclamó. En cambio, llevaste la situación al límite mismo, sin comprender que esa vez te tocaba hablar a ti. Sopas. Se puso flamenco el tal Enrique con la tal Nerea. ¿Qué cosas habráse visto? Cuando sus conocidos se dieron cuenta de que habían llevado las cosas demasiado lejos, hicieron cuanto pudieron por acercarnos, pero a pesar de sus esfuerzos no consiguieron acercarnos 1 milímetro. Esa tarde, cuando solicité que nadie me acompañara a mi automóvil, supe que todo había terminado y que no volvería a ver a Enrique. No sé qué es lo que va a pasar, dije en la puerta, mientras me jugaba un par de lágrimas, pero los quiero mucho. Cuando los conocidos de Enrique vieron que se les iba su mina de oro y la gran oportunidad de entrar en contacto con la magia, trataron de hablar con cada uno de nosotros, pero ni él ni yo lo permitimos. Ambos reconocimos que se habían pasado de la raya. Mi regreso a casa fue terrible. La totalidad del trayecto la pasé deseando hablar con Alexis para desahogarme. Pero al llegar me enteré que había acompañado a Paulo para que se comprara un par de pantalones de mezclilla. Según la muchacha, toda la mañana la había pasado fuera. Cerca de las 7:30 de la noche, escuché el automóvil de Paulo. Nada más verme, Alexis supo que traía muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Yo nada más me reí. Si ya me sabes, ¿para qué me preguntas? De inmediato, me instruyó a darles un buen pretexto a mis hijos para que no me vieran con esa cara. Por mi parte, le pedí a la muchacha que me preparara un té. Voy a estar en mi recámara y no quiero que nadie me moleste. Recuerdo que le dije. Alexis, por su parte, le dijo a mi hijo que iba a leer un libro, por lo que Pablo decidió visitar a sus amistades. Aprovechando que no había nadie en casa, el señor Nahual me instruyó a platicar en la sala. Dime qué pasó, mujer. Por toda respuesta lloré con desesperación. Asustado, me dijo que nunca me había visto así. Estás desmoronada.
Así es, respondí, bañada en llanto. Ya todo se acabó para mí. No quiero saber nada de nadie. Secando mis lágrimas, expliqué lo mucho que me había dolido la forma en que Enrique y yo finiquitamos nuestros tratos. Nunca pensé terminar de esa manera con él. No me dijo una sola palabra. Eso me hace sentir muy triste. Estoy deshecha. Como Alexis no entendía bien el asunto, expliqué con detalle lo sucedido. Al terminar mi relato, asumí una actitud muy reflexiva, pero al cabo de varios segundos de silencio exclamó: ¿Es que hasta dónde has llegado con Enrique? ¿Hasta dónde? Hasta todo. Todo ha pasado con él. Para explicarme le confesé que lo que no me había atrevido a hacer con Tomás lo había hecho con Enrique. Él ha sabido de mí lo que nadie ha sabido, y ahora no sé por qué pasó todo esto. Muy a mi manera resumí nuestro trato de 19 meses. Para mí fue una desesperación total el contarle mi vida todo ese tiempo, desnudándome para que me viera como soy. Ve lo que me está pasando, le decía a mi manera. Enrique, en cambio, de repente se ladeaba un poquito para mostrarme algo de él, como si con eso dijera: puedes ver ahora que yo soy un poquito así, pero siempre se volvía a cubrir. Yo no era así, yo le dejaba ver todo. Con decirte que una vez hasta tuve relaciones con él cuando estuve menstruando. Cuando escuchó aquello, Alexis casi se atraganta. ¿Qué hiciste qué? Gritó, alarmado al extremo. Dejando de lado su taza, clavó su mirada de fuego en mis ojos, como si tratara de descubrir la verdad o mentira de lo que estaba a punto de confirmarle. Fíjate bien lo que me vas a decir, advirtió. Apenada, tuve que detallarle lo ocurrido cierta ocasión en la que Enrique quería tener relaciones conmigo. No puedo ahora, le dije, pues en cualquier momento empezaré a menstruar. Eso a mí no me molesta, insistió. Era tanta la necesidad que tenía de él, le dije a Alexis, que no me importó. El señor Nahual se levantó de su asiento, pálido como un muerto. Lentamente, como si acabara de recibir la peor de las noticias, levantó su pipa, la llenó de tabaco y la encendió, fumando por toda la sala en completo silencio. Yo me limité a observarlo, temiendo haber cometido una falta que no podía imaginar. Al cabo de 5 minutos traicionó su incredulidad. ¿Pero es que de verdad no te dio vergüenza? ¿No tuviste ningún recato en hacer eso? Yo sentí que la prueba de Carlota se repetía, por lo que respiré profundamente antes de contestar. Obviamente que sí me apenó mucho, especialmente cuando vi que le había manchado las piernas hasta batirlo completamente. Alexis estuvo a punto de soltar la pipa. ¿Que lo manchaste completamente, dices? Sí, contesté, apenada al máximo. Como no sabía qué decir, lo único que se me ocurrió fue agregar un dato. Hasta tuvo que darse un regaderazo de inmediato para desmancharse las piernas. Alarmado en exceso, Alexis quiso asegurarse de que me había escuchado bien. ¿Que se metió al agua inmediatamente, dices? Sí, con decirte que después tuvo que lavar la cobija para quitarle la mancha que quedó. Por toda respuesta, el señor Nahual se desplomó sobre el sillón de la sala. Yo me sentía cada vez peor. Alexis nada más se tapaba la cara, apretándose los ojos con la mano, como si una carga muy pesada hubiera caído sobre sus hombros. Finalmente me miró a los ojos y con una mezcla de simpatía y cólera explicó algo muy importante. Tú tienes una fuerza, me dijo. Tu fuerza es de vida, por lo que puedes curar cualquier mal. Para que me entiendas bien, en ti es tan fuerte
que hasta se lo puedes transmitir a otros. ¿Ves lo que yo veo? Lo que hiciste con Enrique, el día en que lo manchaste con tu sangre, fue transmitirle tu fuerza. Y lo hiciste de la manera más pura en que se puede transmitir. Pues la sacaste de la parte del cuerpo en que la mujer tiene más fuerza. Todo para entregársela a él. La verdad sea dicha, yo no entendí bien la importancia de la revelación, ni lo exagerado de su reacción, pues desconocía los alcances de la fuerza para curar. No debes repetir nunca eso más, ordenó. Está bien, así será. Pero si eso ya pasó y nunca se ha repetido. Apuntándome con el dedo, Alexis se puso de pie. Júrame que no volverá a pasar. Eso no tiene que repetirse. ¿Por qué me pides eso? No te lo puedo prometer. Solo entonces explicó que con la fuerza para curar se pueden realizar milagros. Con ella se alivian el dolor y el sufrimiento que producen las enfermedades. Es el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Muchos darían lo que fuera por tenerlo, sin importar las pruebas de iniciación que implica su activación. Ahora dime, sabiendo todo esto, ¿se lo darías a Enrique? No. Sabiendo esto, se lo advertiría a Enrique. Él ya tomaría sus decisiones después. Tienes que pensarlo, advirtió. Lo que hiciste fue bastante importante como para que pase desapercibido. Porque ¿qué pasaría si las cosas se arreglan entre Enrique y tú? Con profunda tristeza, contesté que yo pensaba que mi amigo no me volvería a hablar. El señor Nahual ordenó que dejara de pensar en tonterías. Eso se solucionará de inmediato. Nada más deja pasar un tiempo. Maliciosamente preguntó. Ahora que las cosas entre ustedes están mal, ¿podrías dejar a Enrique? Yo daría todo por volverlo a ver una vez más y estar con él. Pero como estábamos antes, ya, sin la presencia de sus conocidos. Te confieso que me duele mucho el rompimiento, pues siento que lo perdí todo. El dolor es tan fuerte que no puedo ni hablar. Nunca he sentido una desesperación igual. Mientras decía esto, en 3 ocasiones se le apagó la pipa a Alexis. Repito, en 3 ocasiones se le apagó la pipa a Alexis, lo cual no hizo sino aumentar su desesperación. Fue mientras la golpeaba con fuerza para destaparla que reconoció la señal. ¿Qué puedes hacer tú para convencerme de que Enrique debe estar en el grupo? Me soltó a bocajarro. Comprendí que lo que me estaba pidiendo era una luz para saber de qué manera atraerlo al grupo, si por la buena o por la mala. El cambio de dirección en la conversación me vino muy bien, pues me significó un rayo de esperanza. Lo único que se me ocurrió decir fue lo siguiente. Lo más limpio que te puedo decir es que haya libertad. Que lo dejes ser como él es. Si así lo haces, comprobarás que no me voy a equivocar. A juzgar por la cara que puso, mi petición le pareció una barbaridad. Déjalo ser tal y como es. No le quites nada, nada. Déjalo ser. Es lo único que te pido. ¿Esa es la luz que me das? Preguntó con voz que traicionaba su desesperación. Sí, esa es la única luz que te doy. Si lo dejas en libertad, lo encontrarás en el camino. Lo sé porque Enrique es así, libre como el viento. No lo puedes tener por la fuerza. Lo que no sabía entonces es que Alexis necesitaba una seguridad de que Enrique cambiaría totalmente su vida licenciosa y sus actitudes para conmigo, en caso de que llegara a aceptarlo en su grupo por haber sido marcado con mi sangre. Solo entonces se evitaría jalarlo a fuerza, tal y como dictaban los cánones de su linaje, en un caso como el suyo. El señor Nahual estaba hecho una furia
y se paseaba como león enjaulado de un extremo al otro de la sala de mi casa. ¡Déjalo!, insistí al ver que dudaba. Él sabe cuándo regresa, cómo regresa y por qué regresa a ti. Te ofrezco lo que tú quieras. Toma lo que tú quieras y verás que no me equivoco. En ese preciso momento, un destello de lucidez llegó a mi alma. Entre las brumas de mi desánimo, recordé un episodio olvidado de mi niñez. Impulsada por una fuerza incomprensible, empezó un relato que logró captar la atención de Alexis. Cuando era niña y me querían echar la culpa de todo lo malo que sucedía en casa, yo me defendía a capa y espada, la mayor parte de las veces sin obtener buenos resultados. Cuando eso ocurría, invariablemente me escudaba detrás de mi mono favorito, para decirles que el único que me iba a creer, a cuidar y a querer era él, mi Rojito. Como si acabara de darle una clave importante que finalmente traía luz a su mente, Alexis preguntó cómo era que hacía eso. Es que el único que me creía era Rojito. En esos casos, cogía mi muñeco y me ponía a dar vueltas con él, repitiendo hasta el cansancio: Rojito, 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 Rojito. Ya me puse rojito. Solo con hacer eso me aliviaba. Cuando terminaba de dar vueltas con él, dejaba de importarme todo lo que los demás dijeran, pues mi muñeco ya sabía que yo decía la verdad. ¿Eso hacía de chiquita? Eso hacía, pero ya ves, ahora que necesito a mi Rojito, no lo tengo. Y mi otro Rojito ya se me fue. Al ver el trabajo que me estaba costando hablar de lo acontecido, Alexis se desesperó de verdad, pues nunca soportó ver a una mujer en las condiciones en las que yo estaba esa noche tan terrible. Convertido en una furia, volvió a pasarse por la sala. Al ver su actitud, sentí que una oleada de pesimismo me caía encima, aplastando mi ánimo. Ya no quiero más, grité. No me importa nada. Llegué a mi límite. Lo sé, pues nunca me he sentido así. Antes nadie querido me había costado ninguna lágrima, ni mi padre cuando murió. El recuerdo de mi padre, el general, trajo a mi mente el recuerdo del otro padre, al que aún no conocía. Ya no vale la pena hacer nada. Quiero olvidarlo todo. Alarmado, al captar mentalmente la imagen que proyecté, Alexis detuvo su deambular por la sala. ¿Cómo que quieres olvidar todo? Sí, afirmé, absolutamente desesperada. Ya no quiero conocer a mi verdadero padre. Cuando Alexis escuchó mis palabras, supo que les decía desde el fondo de mi corazón, por lo que llegó a su límite. Con determinación inaudita, me volteó la cara de una cachetada. Lentamente regresé el rostro. Respirando profundamente, lo reté de frente. Te falta la otra. ¿Crees que realmente lo vas a hacer? Serena en extremo, le di mi respuesta. Sí, Alexis. Sin Enrique ya no me importa nada. Incapaz de contenerse, me dio la espalda y subió las escaleras. ¿A dónde vas? Todavía tenemos cosas de qué hablar. Alexis contestó con voz de trueno. Tengo que sellar esta casa. No tardé en entender a qué se refería, pues en cuanto alcanzó la azotea, varios truenos fortísimos hicieron retumbar los vidrios. Espantada de verdad por la intensidad del fenómeno, corrí a la azotea, donde le pedí a la muchacha que bajara a preparar la cena. Mientras bajaba por la escalera del servicio, el señor Nahual levantó sus brazos con furia. Lo que vi me dejó helada, pues con cada movimiento de sus brazos atraía, desde las alturas, un trueno
y un relámpago, pero de fuerza inaudita, armando una impresionante tormenta eléctrica en seco. Yo estaba fascinada por su derroche de dominio y de poder sobre los elementos. Pero más me impresionó la absoluta falta de expresión de su cara y el fuego en su mirada. No sé por qué fue, pero algo en mí me dio la seguridad de que nadie nunca había visto así a Alexis. Cuando terminó de descargar 7 truenos, que hasta Enrique escuchó en su casa, al otro lado de la ciudad, Alexis bajó sus brazos. Solo entonces noté que estaba bañado en sudor. Tras recuperar el control de sus emociones, se acercó a mí, clavándome su mirada de águila. Yo lo dejé llegar, temiendo que me volviera a cruzar la cara, pero en cambio me abrazó con fuerza, sin decir una sola palabra. Hasta podría decir que casi lloró conmigo. La próxima vez que llame a Enrique, dile lo siguiente. Platón dijo que para que el todo esté bien, es necesario que la parte también lo esté. Díselo así, y él lo entenderá. No tuve que esperar mucho, pues apenas entré en mi cuarto sonó el teléfono. Me alegró muchísimo de escuchar la voz de mi amigo, quien, como si nada hubiera pasado, me pidió disculpas, explicando que su actitud se debía a muchos motivos, pero que esencialmente estaba harto de la presión que sobre él ejercían sus huéspedes ingratos. Milagrosamente, en cuestión de minutos, todo volvía a estar bien entre nosotros, como si nada hubiese pasado. Feliz de la vida, le pasé el recado de Alexis, pero él me dijo que todo lo platicaríamos con calma y mejor humor al día siguiente. Ahora sé que a todo lo largo de ese día, las cosas llegaron verdaderamente a su punto de rompimiento entre todos nosotros. Actores de un drama cósmico que el espíritu quiso favorecer como prueba suprema de que lo que había sido previsto por tantos guerreros decenas de años atrás, efectivamente sería, a pesar de los esfuerzos de cualquiera que quisiera separarnos, a Enrique y a mí. Cierro el libro por hoy. Si tienes buena memoria, ya te habrás acordado de una cuestión que le pasó al tal Rojito, ¿verdad? ¿O qué? ¿Tienes mala memoria? Probablemente, ¿verdad? Bueno, pues por si tú eres de los que tienen mala memoria, te voy a refrescar un poquito la memoria. Acuérdate una vez que pasó con la niña Nerea, que dormía con su Rojito siempre y lo abrazaba mucho. Y un día le salió sangre de la nariz. Y no se dio cuenta sino hasta que despertó y se espantó porque vio que todo estaba manchado de sangre, su ropa y todo, y el muñeco estaba manchado de sangre. Lo curioso del caso es que el muñeco estaba manchado de sangre solo de la cintura para abajo. Y se espantó y lloró muchísimo. Y ahí va desesperada con Toli y le dice, mi muñeco, se manchó mi muñeco, mira, ya no va a ser igual con mi muñeco, mira cómo está mi muñeco, límpiamelo, límpiamelo. Y la Antolina se espantó muchísimo también por eso. Y que hasta trató de ver. Y quizás cuando en un momento logró ver algo, dijo, ya sé. Le dijo, ya no llores, niña, yo lo voy a limpiar, pero me lo tienes que prestar 2 noches. Y total que le dijo, sí, pero me lo limpias, me lo tienes que limpiar. Porque antes, acuérdate que ella le quería, en otra ocasión, que su ojito del niño del muñeco pues, se había movido, y lo quiso sacar por detrás, y Nerea se puso fúrica. Lo vas a matar, ¿qué le estás haciendo a mi muñeco? Así no. Dijo, espérate, no, lo estoy queriendo arreglar, nada más.
Entonces ese muñeco era la vida misma para la niña. Y estaba manchado de las piernas, de la cintura para abajo, el muñeco. Antolina se lo regresó al otro día porque no necesitó dormir 2 noches con él, pero le dijo, todo va a estar bien, está bien lo que pasó. Pero desde ahí Antolina vio que Nerea estaba marcando que le iba a pasar el don de la sangre al tal Rojito. Bueno, la fuerza para curar. Y ocurrió. Por eso Alejandro, que conocía la anécdota, pero que además conocía la fuerza para curar, que a él, ¿qué le costó tener la fuerza para curar? ¿Te acuerdas lo que le costó a él tener la fuerza para curar? ¿O qué? ¿También de eso tienes mala memoria? Ay, Dios mío, ¿qué haré con ustedes? ¿Qué tienen? Era cuando lo llevaron, lo lanzaron, lo clavaron, la señora le cortó ellos, los señores, le cortaron la yema de cada dedo, bueno, la falange, la falangina y la falanqueta, la chiquita, y las esparcieron por allá. Luego viene la señora que lo iba a sanar, mandó a traer todo eso y se los fue pegando, y ella con su sangre le ayudó a sanarlo. Así le pasó a ella, a él, el don que él quería, de alguna forma implícita, tener. ¿Te acuerdas que también antes de que Alejandro pasara esa prueba, se presentó a doña Oti con él, le abrió la puerta de su recámara y le dijo, apúrate porque tenemos que salir? Y le dijo, por cierto, ¿tú has estado alguna vez con una mujer cuando está menstruando? Y él dijo, no, nunca. ¿Pero por qué me preguntas eso? No, nada, queríamos estar seguras de un procedimiento. Eso era porque Alejandro estaba pidiendo tener la fuerza para curar. Y ellas decían, pero le está pidiendo lo salvaje, porque había soñado y había comido jicuri y había visto y habían soñado y se había trasladado a otro lugar donde lo habían lanzado. Entonces ellas decían, tal vez se le podemos ahorrar. ¿Qué tal que ya alguna vez tuvo un contacto de ese tipo con alguna mujer? Quizás entonces ya tiene otra manera de obtener la fuerza para curar. Pero resultó que Alejandro nunca había tenido un contacto con una mujer íntimo de esa manera, cuando ella menstruaba. Entonces ellas dijeron, bueno, pues entonces ni modo, así es. Pero no era así en el caso de Nerea y Enrique. Desde niña, Rojito ya había marcado que así él, el muñequito y el muñecote, porque también era un muñecote, iban a recibir o solicitar tener la fuerza para curar, y que Nerea se los iba a dar. Se lo dio al muñeco, digámosle así, sin saberlo ella, pero al tal Enrique se la pasó. Y de esa manera, que ahí mismo Alejandro dice que era la más pura, la más fuerte de todas, de tenerla. ¿Y por qué se desesperó tanto Alejandro? Ahora, piensa más y acertarás. ¿Te acuerdas que hizo promesas a Nerea, verdad? ¿Y qué tal que a lo mejor no pensaba cumplirlas? ¿Qué tal que a lo mejor nada más quería mover las cosas de cierto modo para que llegado el momento, pues se hiciera el occiso y no repartiera los bienes ni al grupo con el tal Enrique, que era lo que Nerea le hizo prometer y jurar que así iba a ser? Y que dijo que sí. Yo ya te dije que con eso selló su destino, Alejandro. ¿Qué tal que no quería hacerlo? ¿Qué tal que a lo mejor se estaba reservando? Lo cual intuyó también Nerea un poco. ¿Y qué tal que por eso se encanijó tanto cuando Nerea le dijo todo lo que había pasado? Porque entonces, si él tenía esa idea, todo lo que le platicó Nerea y lo de la marcación de la menstruación en Enrique, significaba para Alejandro que no se iba a poder salir con la suya, que iba a tener que hacer como todo mundo le decía que hiciera, pero él a lo mejor, y yo no sospecho que eso era en el fondo la cuestión, no quería hacerlo así. Acuérdate cómo era. Cuando pasa todo esto se encanija de tal modo que se sube a la azotea y suena rayos y centellas por todos lados. ¿Por qué? Porque le encanijaba que alguien le impusiera algo. Era capaz de lo que fuera con tal de que nadie le impusiera algo que él no quería hacer. Y por eso la pipa se le pagó 3 veces diciéndole, pues aunque no quieras, güey. Y todo pasaba para decirle, aunque no quieras,
Acuérdense que yo le dije que ya estaba interviniendo un factor, un elemento, le dije, que no había entrado en juego. Los 9 golpes, los maíces, el conocimiento de que ahí estaba ya, otro lado, un don muy grande. Entonces Alejandro estaba sintiendo que fuerzas que él no podía controlar, por más que quería, le estaban, él sentía, imponiendo algo que él no quería hacer. Y por eso se encanijó tanto, y por eso sacó tanto, y por eso estaba desesperado, y por eso en medio de todo lo que estaba pasando, estaba peor que nunca. ¿Y cómo lo hizo? Pues se subió a la azotea y soltó rayos y centellas. Ya después de que las hubo soltado, medio se calmó un tanto, y ya le dijo a Nerea lo que le dijo. Te dejo una reflexión ya para despedirme. ¿Tú crees que Alejandro, con todo eso ya, va a hacer como se le dijo que se hiciera? ¿No? ¿Tú crees que sí? ¿O qué crees tú? Acuérdate cuánto le están diciendo que hiciera como se le dijo, que hiciera que dejara en libertad todo, que hiciera como Nerea indicaba, y Nerea indicaba cada vez más fuerte, es que con él o con nadie. Ya hasta había renunciado a conocer a su papá. Ya había renunciado a eso. ¿Y qué hizo Alejandro? Le voltea una cachetada y fíjense la respuesta que le dio a Nerea. Te falta la otra. ¿Qué frase histórica recuerdan ustedes que se dijo en un momento y a la cual alude esta frase de Nerea? Te falta la otra. ¿Quién expresó qué hacer cuando te suelte alguien una bofetada, una cachetada? ¿Quién expresó algo al respecto de qué? Cuando te suelta alguien una cachetada, ¿qué hacer? Fíjense que había ahí. Ay, ¿cómo ves la historia? Qué fuerte, ¿verdad? Y si te digo que esto no es nada, comparando con lo que va a venir después, ¿vas a salir corriendo o te vas a quedar a oír el resto de la historia? Al menos de lo que se narra en el segundo libro, porque ese tercer libro todavía falta. Gracias por estar conmigo. Déjame un comentario, ¿quieres? Yo soy Henry May.